Imagina una mañana cualquiera. Un instituto en Barcelona, ¿eh? El IES Joan Fuster. Ruido de pasillos, clases a punto de empezar. Lo normal. Sí, esa calma tensa antes de que suene el timbre, ¿verdad? Exacto. Pero esa normalidad, ese día, se hizo añicos. De la peor forma posible. Hoy vamos a intentar entender qué pasó allí, basándonos en los hechos registrados. Un suceso terrible, desde luego. Porque lo impensable ocurrió. Un ataque. Violento, mortal y perpetrado por un alumno. Un chico de allí mismo. Es que eso es lo que más impacta, ¿no? Que viniera de dentro. Totalmente. ¿Qué pasó exactamente aquel 20 de abril de 2015? ¿Qué demonios se escondía ahí? Vamos a ver si podemos arrojar algo de luz. Vamos a ello. Los detalles son escalofriantes. 9:20 de la mañana. Lunes. Y ojo, 20 de abril. Una fecha con ecos muy oscuros. Columben. Sí, esa coincidencia da que pensar, la verdad. Pues en ese momento un estudiante de solo 13 años, MPC, Mm. entra en escena, armado. ¿Y el tipo de armas? Eso es lo primero que te deja helada. No hablamos de algo improvisado. Llevaba una ballesta. Modificada. ¿Una ballesta? Sí, sí. Y un machete de montaña. Y además, cócteles Molotov caseros. O sea, esto apunta a una preparación, a una intención muy clara. Terrible para su edad. Es que no parece real. Y el resultado, pues fue inmediato. Abel Martínez, un profesor de sociales que además llevaba poquísimo tiempo, solo 2 semanas como sustituto, murió allí mismo. ¡Qué horror! Y otros 4 estudiantes heridos. Esa premeditación que comentas con esas armas tan específicas es lo que más angustia genera, creo yo. No fue un impulso, vamos. No, no lo parece en absoluto. Pero fíjate, en medio de todo ese caos, de ese horror, hubo un momento, un acto de valentía increíble. Un profesor de educación física, sí, Consiguió hablar con el chico, razonar con él, convencerlo de que dejara las armas. increíble. Lograr eso en un momento así. Un instante de lucidez que seguramente evitó una tragedia aún mayor. Aún así, esto marcó un hito terrible. Fue la primera vez, y la única hasta hoy, que un profesor moría asesinado por un alumno en un centro educativo en España. Un antes y un después, sin duda. Y cuando se empezó a investigar, a preguntar quién era este chico, MPC, los testimonios lo describían como, como un chaval más bien retraído, introvertido, Con problemas en los estudios, lo típico que se dice a veces, ¿no? pero Pero aquí surge algo más inquietante. El rumor de una lista negra. Se habló de 25 nombres. Profesores, alumnos. uf, Hay que ser muy claros aquí. Esa lista nunca se encontró. No se demostró su existencia. vale. Eso es importante recalcarlo. Importantísimo. Sin embargo, sí que hubo compañeros que contaron después que él llevaba meses, como fantaseando en voz alta con hacer algo parecido. Meses. Sí, pero que nadie le hizo caso. Pensaron que era una broma macabra, una forma de hablar. Eso te lleva a pensar en las señales, ¿no? Las que quizás se ven, pero no se quieren ver o no se saben interpretar. Exacto. ¿Dónde está el límite? Es complicado. Y después de que lo neutralizaran, lo llevaron al Hospital Sant Joan de Déu. Y ahí la historia da otro giro. Porque entró la ciencia a intentar explicar lo inexplicable. Sí, ahí vino el diagnóstico psiquiátrico. Y fue concluyente. El chico había sufrido un brote psicótico, ¿Y eso qué implica exactamente? pasando en el momento de cometer los actos. O sea, no estaba en sí, digamos. Entiendo. Y claro, si conectamos esto con la ley, el Código Penal español en su artículo 19 es muy claro. A ver. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal. O sea que Pues que MPC, al tener 13 años, no podía ser imputado, no podía ser juzgado por lo que hizo. una conclusión legal, intachable desde el punto de vista jurídico, supongo. Pero deja una sensación, no sé, de vacío, de desasosiego tremendo. Totalmente. Un acto terrible, unas consecuencias devastadoras y por la edad del autor, ninguna consecuencia penal directa. Es que Y este caso, claro, abrió un debate enorme en España, un debate muy complejo sobre cómo equilibrar la protección que se le debe a un menor, incluso cuando hace algo tan extremo, claro. con la necesidad de justicia para las víctimas y también con la prevención, con la seguridad colectiva. Un dilema ético y legal muy profundo.
Sí, porque la ley dio una respuesta, la que tenía que dar según el marco vigente, pero eso no significa que cerrara el trauma, ni mucho menos. Ni el individual ni el colectivo. Resumiendo un poco, tenemos un ataque que parece premeditado, con armas muy extrañas, en un instituto. Un profesor muerto, alumnos heridos, el autor, un niño de 13 años. El diagnóstico, brote psicótico. Y la consecuencia legal, inimputable por su edad. Exacto. Es la irrupción de la violencia más brutal en un sitio que consideramos seguro, cotidiano, la escuela. Y al final, después de analizar los hechos, de intentar entender, queda una pregunta flotando, ¿no? Una pregunta incómoda. ¿Cuál? ¿Cuántas señales, quizá no tan evidentes, pero señales de angustia, de peligro, se nos pueden estar pasando por alto cada día a nuestro alrededor? Uf. Cosas que a lo mejor despachamos como rarezas o cosas de la edad. ¿Es posible siquiera comprender del todo un acto que parece nacer de una fractura total con la realidad que compartimos? Es vertiginoso pensarlo. Quizá la sombra más grande que proyecta un suceso como este no es solo el horror del acto en sí, sino lo que revela sobre nuestros propios miedos, sobre lo frágil que puede ser la normalidad y sobre lo que, a veces, sin saberlo, puede estar acechando justo debajo de ella. Hoy nos adentramos en un suceso que conmocionó a toda España, el asalto al Instituto IES Joan Fuster de Barcelona. Ocurrió el 20 de abril de 2015. Vamos a basarnos en la información que recoge la página de Wikipedia sobre este incidente. Exacto. La idea es intentar entender qué pasó exactamente, qué sabemos a través de esa fuente documentada, porque fue un caso único, por sus consecuencias en un centro educativo aquí. Hablamos de la muerte de un profesor. Vamos a los hechos, entonces. Según la fuente, lunes 20 de abril de 2015. Serían las 9:20 de la mañana, más o menos. Sí, en el IES Joan Fuster de Barcelona. Ujú. Y el autor, un alumno del propio centro, MPC, de solo 13 años. 13 años. Y entró armado. Y vaya arsenal llevaba, según describe la fuente, ¿eh? Una ballesta que además parece que estaba modificada, un machete. Una ballesta. Sí, sí. Y también cócteles Molotov caseros. Algo, bueno, tremendo. Resultado inmediato fue terrible. Pues sí, un profesor muerto y 4 alumnos que resultaron heridos. Y hay un detalle especialmente trágico sobre el profesor fallecido, Abel Martínez. Sí, lo menciona la fuente. Tenía 35 años. Y era sustituto, llevaba poquísimo tiempo en el instituto. Apenas 2 semanas. Es una fatalidad añadida, la verdad. Increíble. Pero en medio de todo ese horror, parece que hubo una intervención crucial, ¿no? Eso parece indicar la fuente, sí. Habla de un profesor de educación física, que consiguió hablar con el chico con MPC y lo convenció para que dejara las armas. O sea que su intervención pudo evitar que fuera aún peor. Probablemente. Es lo que se deduce de ese relato, ¿sí? Una actuación clave en ese momento de caos. Y sobre el chico, sobre MPC, ¿qué sabemos según esta fuente? ¿Cómo lo describían? Pues mira, se citan testimonios de compañeros. Lo describen como, un chico más bien retraído, callado, y parece que tenía problemas con los estudios, de rendimiento escolar. También se menciona algo de una lista negra, ¿verdad? Con nombres de compañeros y profesores. Sí, aparece esa referencia. Se habla de 25 nombres. Pero ojo, la propia fuente aclara que esa lista nunca llegó a demostrarse que existiera realmente. Pudo ser un rumor. Lo que sí parece más contrastado, según citan allí, es que llevaba tiempo hablando del tema. Meses, dicen. Meses hablando de que iba a hacer algo así, de que quería matar profesores. ¿Y nadie? Pues eso es lo más inquietante. Que según la fuente, su entorno, sus compañeros, interpretaron esos comentarios como una especie de broma macabra. ¿Una broma? Sí, como si no fuera en serio. Nadie pareció, darle la importancia real que tenía. O no supieron verla. ¿Y la fecha? La fuente señala una coincidencia que pone los pelos de punta. Uf, sí. El 20 de abril. El mismo día. El mismo día del aniversario de la masacre de Columbian, en Estados Unidos. Un referente terrible para este tipo de ataques. Después del ataque, ¿qué pasó con él? Bueno, la fuente recoge declaraciones de la entonces consejera de Enseñanza, Irene Rigao. Dijo que al chico lo ingresaron en la unidad de psiquiatría del Hospital Sant Joan de Déu. ¿Y hubo algún diagnóstico? Sí, se comunicó que había sufrido un brote psicótico. Eso fue lo que se dijo oficialmente. Los heridos, por cierto, fueron al Hospital de San Pau. Claro, y aquí entra la cuestión legal. Tenía 13 años. ¿Qué implicaciones tiene eso en España? Pues es un punto fundamental. A ver, según el Código Penal español,
el artículo 19 concretamente, y la ley del menor, los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal. O sea, completamente exentos. Totalmente. Da igual la gravedad de los hechos. Al no haber cumplido los 14, la ley dice que no se le puede imputar, ni juzgar, ni condenar. Es inimputable. Exacto. Esa es la palabra técnica. La barrera de los 14 años es absoluta en este sentido. Entonces, resumiendo lo que hemos visto a través de esta fuente, el único caso que conocemos en España de un profesor muerto a manos de un alumno en un centro. Sí, perpetrado por un menor de 14 años, inimputable por tanto. Exacto. Y a quien posteriormente se le diagnostica un brote psicótico. Eso es. La combinación es, bueno, es demoledora. La tragedia en sí, la edad del autor, la extensión legal de responsabilidad y sobre todo esas señales previas, esos comentarios que, como dice la fuente, fueron pasados por alto o tomados a broma. Justo ahí quería llegar. Si la propia fuente documenta que sus comentarios se tomaron como una broma macabra, nos deja una pregunta en el aire, ¿verdad?, sobre lo difícil que puede ser a veces detectar esas señales de alarma en los entornos educativos, entre los propios jóvenes. ¿Qué falla? ¿Cómo podemos estar más atentos? Hoy nos metemos de lleno en un caso que, bueno, heló la sangre a mucha gente aquí en España, el ataque en el Instituto Joan Fuster de Barcelona. Sí, el 20 de abril de 2015. Una fecha que, quedó marcada. Exacto. Tenemos informes, testimonios, vamos a intentar reconstruir qué pasó y las preguntas que todavía quedan. Es que fue un caso único, hasta ese momento. Que un profesor muriera así, en una agresión dentro de un instituto, pues no había pasado nunca en España. Increíble. Eso le da una dimensión diferente, más sobrecogedora si cabe. Volvamos a esa mañana. ¿Serían las 9:20 más o menos? Ujú. PC, un chaval de solo 13 años, entra en el instituto. Sí. Y bueno, los informes dicen que entró armado, que empezó a disparar en una clase con una ballesta. Una ballesta. Es que suena irreal, ¿verdad? Totalmente. Y no solo eso, llevaba también un machete y cócteles Molotov caseros. Madre mía. El resultado, pues terrible. Un profesor de 35 años muerto y 4 alumnos heridos. Y en medio de todo ese caos, de ese horror, hubo un profesor, uno de educación física, que fue clave. Sí, eso es fundamental. Consiguió hablar con el chico, convencerle para que dejara las armas. Los informes lo destacan, dicen que fue reducido por su profesor. Evitando una masacre mayor, posiblemente. Exacto. Evitando, pues, quién sabe qué. Es que da escalofríos pensarlo. Uf, sí. Pero, a ver, ¿quién era este chico? ¿Se sabía algo? Los compañeros decían que era, pues, retraído, que tenía problemas de rendimiento escolar. Sí, lo típico que se dice a veces, aunque no siempre signifique algo, claro. Y luego está el tema de la supuesta lista negra. Se habló de 25 nombres, profesores, alumnos. Eso circuló mucho, sí. Pero, que yo sepa, nunca se llegó a confirmar si esa lista existió de verdad o era parte de los rumores. Lo que sí parece, o al menos eso dijeron algunos, es que él había comentado que iba a hacer algo. Pero nadie le hizo caso, ¿no? Se tomó como una broma macabra, decían. Algo que no te imaginas que pueda ser real. Claro. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más compleja. Cuando lo detienen, lo ingresan en psiquiatría, en Sant Joan de Déu. Y ahí llega el diagnóstico. Un brote psicótico. Exacto. Una pérdida de contacto con la realidad, digamos. Pero hay una coincidencia que pone los pelos de punta. La fecha. La fecha. 20 de abril, el aniversario de la masacre de Columbine. Uf, es inevitable pensar, ¿fue imitación? ¿Estaba esa idea en su cabeza? Es una conexión muy inquietante. Perturbador, sí. Pero, a ver, ¿cómo casa un brote psicótico, que suena a algo repentino, con esos comentarios previos o la idea de la lista? Parece que choca un poco, ¿no? Bueno, es que la mente es compleja. Un brote psicótico puede tener fases previas, ideas delirantes que se van formando. Entiendo. Y externamente, pues se pueden manifestar de formas raras, confusas. Lo de Columbine podría ser parte de esas ideas obsesivas o una coincidencia buscada en ese estado mental alterado. No siempre es fácil encajar todas las piezas, la verdad. Mientras todo esto se intentaba entender, pues la realidad seguía su curso.
El chico ingresado, los heridos en el hospital de San Pau. Que por fuerte les dieron el alta después. Sí. ¿Sí? Y bueno, el levantamiento del cadáver del profesor. Recuerdo a la consejera de enseñanza pidiendo que no se trivializara lo ocurrido. Claro, es que el impacto fue brutal. Y esa petición nos lleva a la parte legal, que es, bueno, es otro punto central y polémico. El tema de la edad, ¿no? Exacto. El Código Penal español, el artículo 19, es muy claro con los menores. Y aquí, la clave es que, bueno, como dicen los informes, al tener menos de 14 años, el joven quedó exento de responsabilidad. O sea, inimputable. Eso es. Legalmente no se le podían imputar cargos penales, ni por el homicidio ni por las lesiones. Es fuerte. Mucho. Entonces, si resumimos, tenemos un atacante de 13 años inimputable. Un arma insólita, la ballesta. Un profesor muerto, caso único en España hasta entonces. Un acto heroico de otro profesor. Un diagnóstico de brote psicótico. La sombra de Columbine. Y la ausencia de consecuencias penales por la edad. Son muchos elementos muy potentes. Sí, sí. Y el impacto va más allá. Dejó una cicatriz enorme en la comunidad educativa, en la sociedad en general. Genera, pues eso, inquietud Claro. sobre cómo detectar problemas de salud mental, sobre la seguridad en los centros y sobre qué hacer cuando la justicia tal como la entendemos, pues no puede aplicarse igual. Es que las respuestas no son nada fáciles. Y la sensación de cierre, pues, no sé si llega alguna vez en un caso así. Es difícil. Y esa es un poco la reflexión final, ¿no? Cuando pasa algo así con alguien tan joven que la ley considera imputable, ¿qué herramientas tenemos para prevenir? ¿Cómo se gestiona la justicia o la reparación para las víctimas? Ya. ¿Qué miedos, qué fragilidades se esconden detrás de la normalidad de un aula? Son preguntas que, bueno, años después creo que siguen ahí flotando.